Entonces, recordemos que el aparato respiratorio se puede clasificar tanto fisiológicamente o anatómicamente. Entonces, recordemos que el aparato respiratorio comienza en las fosas nasales y termina en el alveolo. Cuando decimos que el aparato respiratorio comienza en las fosas nasales y termina en los alveolos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el aire tiene que ingresar por las fosas nasales y el aire tiene que llegar hasta el alveolo. ¿Y por qué el aire tiene que llegar hasta el alveolo? Porque alrededor del alveolo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la sangre, vamos a encontrar a los capilares, pero a los capilares del pulmón, vamos a encontrar a los capilares pulmonares. Entonces, por esa razón es que el aire tiene que llegar hasta el alveolo. ¿Ok? Entonces, recuérdense que el aparato respiratorio entonces inicia en las fosas nasales, continúa con la faringe, laringe, la tráquea, los bronquios primarios, los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, bronquiolo inicial, bronquiolo terminal. Y este bronquiolo terminal ya sabes que se va a ramificar en bronquiolo respiratorio y el bronquiolo respiratorio se va a ramificar en conducto alveolar y el conducto alveolar se va a ramificar en sacos alveolares. Y cada saco alveolar contiene de 10 a 30 alveolos. La cantidad de alveolos que tenemos nosotros de niños es aproximadamente 20 millones. Y cuando ya tenemos más de 8 años, ya adquirimos mayor cantidad de alveolos, o sea, nuestros pulmones adquieren mayor capacidad para poder intercambiar los gases. ¿Cuántos alveolos tenemos hoy en día? 300 millones de alveolos. Entonces, recordemos nuevamente, el aparato respiratorio comienza en las fosas nasales, en la faringe. ¿Cuánto tiene de longitud la faringe, chicos? ¿Cuánto tiene de longitud la faringe? ¿Cuánto? No escucho. ¿Cuánto tiene de longitud la faringe? La porción del aparato respiratorio son las fosas nasales. Detrás de las fosas nasales vamos a encontrar a la faringe. La faringe tiene una longitud de 12 a 14 centímetros. Cuando decimos que la faringe tiene una longitud de 12 a 14 centímetros, el promedio sería 13 centímetros. Cuando decimos promedio, por favor, recuérdate, porque a veces viene no el valor completo, sino que les viene solo promedios. Por eso ustedes tienen que saber lo que es un promedio. El promedio es lo que está en el medio de un rango de valores. Si yo digo un rango tiene un mínimo de valor y un máximo de valor. Si yo digo, por ejemplo, el rango del 1 al 20, el mínimo sería 1 y el máximo sería 20. Y el medio sería el 10. Entonces, eso es el promedio. Del 1 al 10, el promedio sería 5. Del 1 al 50, ¿cuánto sería el promedio? 25. 25. Y del 12 al 14, ¿cuánto sería el promedio? 13. 13, ya, muy bien. Entonces, apréndete siempre eso. ¿Ah? A veces yo les digo el faringe, que es la segunda porción del aparato respiratorio. La faringe se extiende desde la base del cráneo ya sabes cuáles son los huesos de la base del cráneo. Recuérdate que va desde el frontal, detrás está el etmoides, detrás el esfenoides y detrás el occipital. Entonces, desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical se extiende la faringe.
Y desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, la faringe tiene una longitud de 12 a 14 centímetros. El promedio, 13 centímetros. Entonces, la faringe, si yo digo que se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, entonces diremos que la faringe se encuentra delante de las 6 primeras vértebras cervicales. Se encuentran delante de las 6 primeras vértebras cervicales. Y se encuentran detrás, la faringe se encuentra detrás de la fosa nasal, de la boca y de la laringe. Si yo digo que la faringe se encuentra detrás de las fosas nasales, de la boca y de la laringe, entonces la faringe tiene 3 porciones. ¿Cuáles son esas 3 porciones de la faringe? La que está detrás de la nariz, nasofaringe. La que está detrás de la boca, bucofaringe. Y la que está detrás de la laringe, laringofaringe. Entonces, las 3 porciones de la faringe son la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Ahora, cada una de esas, entonces, la faringe presenta entonces 3 porciones: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe se extiende desde la base del cráneo hasta el velo del paladar. Entonces, alguien dirá, ¿qué es el velo del paladar? Lleva tu lengua hacia arriba, ¿ya? Lleva tu lengua hacia arriba. Entonces, ahí está el paladar, pero ese paladar es duro. ¿Por qué es duro? Porque tiene hueso. Entonces, eso es el paladar duro o llamado también paladar óseo. Ahora, lleva tu lengua hacia arriba. Ya, lleva tu lengua hacia arriba y hacia atrás. Entonces, ahí, hoy pobre de ti, ¿no? Sufrirás. Ya luego vamos a hablar de tu caso. Entonces, lleva tu lengua hacia arriba y hacia atrás. ¿Ya? Lleva tu lengua hacia arriba y hacia atrás. Es suave, ¿no? Es suavecito. Eso es el paladar blando. Ese paladar blando está hecho de músculos. Eso se le llama paladar blando o llamado también lleva de nuevo, arriba y atrás, ¿sí? Hasta que se rompa tu frenillo. Ya. No se va a romper. ¿Ya? ¿Listo? Entonces parece una caidita, ¿no? Parece un arco. Entonces eso se le llama velo del paladar. Entonces la nasofaringe se extiende desde la base del cráneo hasta el velo del paladar. Y la bucofaringe se extiende del velo del paladar hasta la cuarta vértebra cervical. Y la laringofaringe se extiende desde la cuarta vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical. Hasta ahí se extiende la laringofaringe. Y delante de la laringofaringe encontramos a la laringe. Y la laringe tiene una longitud de 4 centímetros y medio. Tiene una longitud de 4 centímetros y medio. La laringe está formado por 9 cartílagos. De los 9 cartílagos, 3 cartílagos son pares y 3 cartílagos son impares. De los 3 cartílagos que son pares, el cartílago tiroides es el cartílago más grande. Por lo tanto, el cartílago tiroides formará el esqueleto de la laringe. El cartílago tiroides es un cartílago que presenta un ángulo bien pronunciado en el caso de los varones, a tal punto que se observa como si fuera una manzana atrapada dentro de la laringe, como que el varón se hubiera atragantado con un pedazo de manzana. Bueno, como estamos aquí en el Perú. Ahora, en el caso del cartílago tiroides, cuando ha sido niño, estamos hablando del varón, cuando ha sido niño, el cartílago tiroides también tenía un ángulo, pero un ángulo así mínimo, un ángulo abierto. Un ángulo obtuso. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque en el caso de los varones, su testículo no fabricaba todavía testosterona. Entonces ya en la pubertad esos testículos han comenzado a producir testosterona y la testosterona ha hecho que el cartílago tiroides se cierre un poquito más y forme ese ángulo bien pronunciado.
como si fuera, ya te dije, como si fuera una manzana atrapada allí, ¿no? A la cual se le llama la manzana de Adán o el bocado de nuez. Y justamente esa testosterona que hace que el cartílago tiroides se haga más anguloso y podamos visualizarlo y palparlo en el cuello del varón, este ángulo del cartílago tiroides hace que la voz del varón también sea más gruesa. Es por eso que en la pubertad la voz del varón comienza ya a cambiar, a modificarse. Porque durante la niñez los varones tienen una voz aguda igual que el de la mujer. Fácil, si le hacemos crecer el cabello de ese varoncito, de ese niño y le ponemos su vestido, que de hecho seguramente pasa como una niña, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente tiene casi las mismas características de una niña, ¿no? Solo que cuando se le baja el pantalón, entonces los genitales ya pues le diferencia de una mujercita. Esos son los genitales. ¿Y qué sucede entonces cuando llega la pubertad? Ya sabes que sus testículos comienzan a fabricar testosterona y ese cartílago tiroides se hace más anguloso de tal manera que parece una manzanita atrapada, la cual se le llama la manzana de Adán. Y en el caso de las mujeres, nosotros no tenemos testículos. Pues. Entonces, si no tenemos testículos, no vamos a fabricar testosterona, porque no hay testículos. Pero las mujeres tienen testosterona, profesora. Entonces, en las mujeres no hay ese bocado de nuez, no hay esa manzana de Adán. Bien. Ahora, tenemos acá otro cartílago que está en la parte inferior de la laringe, que viene a ser el cartílago cricoide. Cricoide. Entonces, ese cartílago cricoide le permite a la laringe comunicarse con la tráquea. La tráquea es un tubo que está formado por 16 cartílagos a 20 cartílagos. De 16 cartílagos a 20 cartílagos. Promedio entre 16 a 20 cartílagos, ¿cuántos sería, chicos? Ya, 18. 18 cartílagos. Y cada cartílago de la tráquea tiene la forma de una C o tiene la forma de una herradura. Y en la cara posterior de ese cartílago está completado con un músculo liso. Pero ¿qué tipo de cartílago es este que hay en la tráquea? Es el cartílago hialino. Este cartílago hialino en la cara posterior está completado con el músculo liso. Entonces, mira acá, esto es la tráquea y detrás de la tráquea está el esófago. Entonces, los separo a los dos y puedo encontrar aquí justamente el músculo liso. Y el último cartílago de la tráquea ya no tiene la forma de un anillo, sino tiene la forma triangular, a la cual le llamamos cartílago carina. Y ese cartílago carina lo vamos a encontrar más o menos en a nivel de la quinta vértebra dorsal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La laringe se extiende si yo te dije que está delante de la laringofaringe, entonces la laringe se extiende desde la cuarta vértebra cervical a la sexta vértebra cervical y de allí la longitud de la laringe es de 4,5 centímetros. En cambio, la tráquea se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta o quinta vértebra dorsal. Y desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta o quinta vértebra dorsal tiene una longitud la tráquea de 10 a 12 centímetros y un ancho de 2 centímetros. De 10 a 12 centímetros y un ancho de 2 centímetros. Entonces, toda esa longitud abarca desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta o quinta vértebra dorsal. Y justamente el cartílago carina, que tiene la forma de un triángulo, se encuentra a la altura de la quinta vértebra dorsal. ¿Y por qué este último cartílago de la tráquea tiene la forma de un triángulo? Para que la tráquea pueda dividirse, pueda bifurcarse en bronquios primarios. ¿En cuántos bronquios primarios se va a ramificar o bifurcar la tráquea? Se va a bifurcar en 2 bronquios primarios. Estos bronquios primarios, como se encuentra también fuera de los pulmones, entonces también se le puede llamar bronquios extrapulmonares. Y estos bronquios primarios o extrapulmonares
van a presentar cartílagos igual que el de la tráquea. O sea, los cartílagos de los bronquios primarios son también cartílago hialino. Son cartílago hialino que tienen la forma de una C o tienen la forma de una herradura cuya cara posterior va a estar completado por un músculo liso. Entonces, si tú ves, esto es la tráquea y estos son los bronquios. Y mira acá, ve, los bronquios primarios, su cara posterior está formado por músculo liso y su cara anterior y lateral por un cartílago hialino que tiene la forma de una C o la forma de una herradura. Y estos bronquios primarios se van a ramificar en bronquios secundarios y los bronquios secundarios se van a ramificar en bronquios terciarios. Solo que los bronquios secundarios tienen también cartílago hialino, pero esos cartílagos ya no tienen la forma de una C, sino tienen la forma de parches. Y los cartílagos, los bronquios terciarios también tienen cartílagos, pero ya como estos son ramificaciones ya más pequeñitas, más delgaditas, entonces acá los cartílagos ya son más chiquititos. Entonces son botoncitos de cartílagos. Entonces en el caso de los bronquios primarios, su pared está formado por cartílagos en forma de una C. Oye, escucha primero, hijito, la clase. Me dices que yo quería... Ya, entonces tenemos aquí a la tráquea, tenemos acá los bronquios primarios. Los bronquios primarios, ya te dije que tienen cartílagos, pero sus cartílagos tienen la forma de una C, igual que el de la tráquea. Y los bronquios primarios se van a ramificar en bronquios secundarios, y esos bronquios secundarios ya son son unos tubos más delgaditos. Y como son unos tubos más delgaditos, ya su cartílago no tiene la forma de una C, sino que su cartílago va a tener la forma de parches, parches, ¿ya? Y en el caso de estos bronquios secundarios que se ramifican en bronquios terciarios, los bronquios terciarios son más delgaditos todavía. Y como son más delgaditos, entonces ya no tendrán pues ni siquiera parches de cartílago, sino tendrán botoncitos de cartílagos. Cartílago, pero sí bien chiquititos. Casi nada ya. Ya cuando estos bronquios terciarios se ramifican, se van a ramificar en bronquiolos, en tubitos aún todavía más delgaditos. Y esos bronquiolos ya no tendrán cartílagos. Entonces, si ya no tienen cartílago estos bronquiolos, entonces, ¿quién hace de que la laringe esté abierto? Sus cartílagos. ¿Quién hace que la tráquea esté abierto? Sus cartílagos. ¿Quién hace que los bronquios primarios, secundarios y terciarios estén abiertos? Sus cartílagos. ¿Y quién hace que nuestros bronquiolos estén abiertos? El músculo liso y también las fibras elásticas. Y en el caso de los asmáticos, las fibras elásticas no funcionan bien. Por lo tanto, entonces estos bronquiolos en los asmáticos se cierran. Entonces, cuando se cierra, el aire no puede ingresar y el aire no puede salir. En otras palabras, comienza a asfixiarse el asmático. Entonces, ¿cuál es la solución? Que se abran estos bronquiolos. Entonces, por eso le damos los broncodilatadores. Uno de los broncodilatadores vienen a ser el salbutamol. Hay otros más, ¿ah? Hay otros más. El salbutamol es el más conocido. Muy bien. Ahora, en el caso del bronquio primario derecho y el bronquio primario izquierdo, van a formar un ángulo de 71 grados. El bronquio primario derecho es más corto y es más grueso. Más corto y más grueso. En cambio, el bronquio primario izquierdo es más largo y más delgado. Si el bronquio primario derecho es más corto, entonces tiene una longitud de 2 centímetros a 2 centímetros y medio y tiene un ancho de 1,5 centímetros. Y el bronquio primario izquierdo es más largo, entonces ¿cuánto tiene de longitud? Si el bronquio primario derecho tiene una longitud de 2 centímetros a 2 centímetros y medio, entonces el bronquio primario izquierdo tiene una longitud de 4 centímetros a 4 centímetros y medio y tiene un ancho de 1 centímetro. Tiene un ancho de 1 centímetro.
Entonces, en el caso del bronquio primario derecho, es corto, es grueso y es más vertical. Es más vertical o es más oblicuo. Pero en el caso del bronquio primario izquierdo es más horizontal, o sea, es más abierto, más elevado. Y eso te van a preguntar en el examen. El bronquio primario derecho es corto, es grueso y es más vertical. De tal manera que cuando uno es infectado por el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria de la neumonía, entonces la infección va a comenzar en el pulmón derecho debido al bronquio primario derecho, que es más grueso y es más vertical. En cambio, el bronquio primario izquierdo, como es más delgadito y es más horizontal, hay menos probabilidad de que el pulmón izquierdo se infecte, ¿ya? Entonces, la neumonía puede ser unilateral o puede ser bilateral, pero el primer pulmón que se va a infectar en una neumonía producto de la disposición y el grosor del bronquio primario derecho es que la neumonía es en el pulmón derecho. Ahí se inicia. No estoy diciendo que solo nos den el pulmón derecho, ¿eh? Hemos dicho que puede ser en los dos pulmones. Pero la infección, ¿dónde va a comenzar? Como es este bronquio primario, es como es vertical, ¿ya? Entonces la infección va a comenzar en el lóbulo inferior y va a continuar por el lóbulo medio y luego ya será pues el lóbulo superior, pero la infección comienza en el lóbulo inferior. Ahora, este bronquio primario derecho, como es más vertical, entonces su borde interno va a formar con la tráquea un ángulo más cerrado, un ángulo de 29 grados. En cambio, el bronquio primario izquierdo, como es más horizontal, es más abierto, entonces el ángulo que va a formar el borde interno con la tráquea será un ángulo más abierto, un ángulo de 41 grados. Mientras tanto, que su borde externo del bronquio primario derecho, debido a que es más vertical este bronquio, con la tráquea formará un ángulo más abierto, un ángulo de 137 grados, a diferencia del bronquio primario izquierdo, que formará su borde externo con la tráquea un ángulo más cerrado, un ángulo de 125 grados. Ahora, este bronquio primario derecho, ya hemos dicho y hemos explicado los lóbulos de los pulmones, entonces este bronquio primario derecho se ramifica en 3 ramas, o sea, en 3 bronquios secundarios. ¿Por qué 3 bronquios secundarios? Un bronquio secundario para cada lóbulo. Como hay 3 lóbulos en el pulmón derecho, entonces habrá 3 bronquios secundarios: bronquio secundario superior, bronquio secundario medio y bronquio secundario inferior, llamados también bronquios lobares. Y en el caso del pulmón izquierdo, el bronquio primario izquierdo se va a ramificar en 2 bronquios secundarios o 2 bronquios lobares. ¿Por qué 2 bronquios lobares o 2 bronquios secundarios? Un bronquio para cada lóbulo, un bronquio superior, un bronquio secundario superior y un bronquio secundario inferior. Y en el caso del pulmón derecho, el lóbulo superior presenta 3 segmentos. El lóbulo medio presenta 2 segmentos y el lóbulo inferior presenta 5 segmentos. El lóbulo superior presenta 3 segmentos, el lóbulo medio presenta 2 segmentos y el lóbulo inferior presenta 5 segmentos. Entonces, si esto es el bronquio primario derecho, se ha ramificado en 3 bronquios secundarios. ¿Por qué 3 bronquios secundarios? Para cada lóbulo, o llamados también bronquios lobares. Pues acá tengo un bronquio lobar superior para el lóbulo superior, un bronquio lobar medio para el lóbulo medio, un bronquio lobar inferior para el lóbulo inferior. Pero este bronquio secundario superior se ramifica en 3 bronquios terciarios, llamados también bronquios segmentarios. ¿Y por qué en 3? Porque hay en este lóbulo superior hay 3 segmentos. Entonces, cada bronquio terciario para cada segmento. Y en el caso del bronquio secundario medio, se ramifica en 2 ramas. En 2 ramas. ¿Por qué en 2 ramas? En dos bronquios terciarios. Porque el lóbulo medio tiene 2 segmentos. Por eso se ramifica en 2 bronquios terciarios.
Y el bronquio secundario inferior se ramifica en 5 bronquios terciarios. ¿Por qué? Porque el lóbulo inferior tiene 5 segmentos. En total, entonces, ¿cuántos bronquios terciarios tenemos en el pulmón derecho, chicos? 10. 10 bronquios terciarios, perfecto. En cambio aquí el bronquio primario izquierdo se ramifica en 2 bronquios secundarios porque el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Entonces cada bronquio secundario es para cada lóbulo. Y ahora, este bronquio secundario se va a ramificar en 3 bronquios terciarios. ¿Por qué 3 bronquios terciarios? Cada bronquio terciario para cada segmento del pulmón superior, para cada segmento del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Entonces, ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo superior del pulmón izquierdo? Tiene 3 segmentos, cuento, 1 segmento, 2 segmentos y 3 segmentos. Entonces, acá está 3 bronquios terciarios superiores, ¿ya? 1 para cada segmento. Y el bronquio secundario inferior se ramifica en 5 bronquios terciarios o 5 bronquios segmentarios. ¿Por qué? Porque el lóbulo inferior presenta del pulmón izquierdo 5 segmentos. En total, entonces, ¿cuántos bronquios terciarios tenemos? En el pulmón izquierdo. 8 en el izquierdo. 8 segmentos. Perfecto, excelente. Ahora, estos bronquios terciarios, los bronquios terciarios, se van a ramificar, estos bronquios terciarios, se van a ramificar, ya te dije, en bronquiolos iniciales. Y esos ya no tienen cartílago, dijimos. Y los bronquiolos iniciales se van a ramificar en bronquiolos terminales. Y los bronquiolos terminales se van a ramificar en bronquiolo respiratorio. Y alrededor del bronquiolo respiratorio, ojo, esto es el bronquiolo terminal. Ya te dije que el bronquiolo terminal se va a ramificar en bronquiolo respiratorio. Y alrededor del bronquiolo respiratorio tenemos a los alveolos. Y si alrededor del bronquiolo respiratorio ya tenemos a los alveolos, recuérdate que alrededor de los alveolos están los capilares. Y donde hay alveolo, va a ocurrir el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque alrededor del alveolo hay vasos sanguíneos, hay capilares, hay sangre. Por lo tanto, entonces, si alrededor del bronquiolo respiratorio tenemos alveolos, entonces, a nivel del bronquiolo respiratorio va a ocurrir el intercambio de gases. Y este bronquiolo respiratorio se ramifica en conductos alveolares. Y la pared de los conductos alveolares también está formado de alveolos. Por lo tanto, entonces, a nivel del conducto alveolar también se va a dar el intercambio de gases. Y este conducto alveolar se ramifica en sacos alveolares y los sacos alveolares contienen alveolos. Por lo tanto, entonces, el intercambio gaseoso también se va a dar a nivel del saco alveolar. O sea, ¿dónde se da el intercambio gaseoso? A nivel del bronquiolo respiratorio, a nivel del conducto alveolar y a nivel del saco alveolar. O sea, ¿que no hay intercambio de gases a nivel del bronquiolo terminal? No. ¿Y por qué no hay intercambio de gases a nivel del bronquiolo terminal? Porque alrededor del bronquiolo terminal no existe alveolos, no hay alveolos. Entonces, ¿para qué me sirve el bronquiolo terminal si no hay alveolos? Y no se produce el intercambio de gases. ¿Para qué me sirve? Solo permite la entrada del aire con oxígeno y permite la salida del aire. O sea que el bronquiolo terminal solo es una carretera, solo es un canal que no permite el intercambio de gases, solo permite la entrada y la salida del aire.
Y donde va a ocurrir el intercambio de gases es a nivel del bronquiolo respiratorio, a nivel del conducto alveolar y a nivel del saco alveolar. ¿Por qué? Porque a ese nivel se encuentran los alveolos. Por lo tanto, a toda esta porción de bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo se le considera la porción respiratoria. Entonces, en la porción respiratoria es donde ocurre el intercambio de gases. Y en el bronquiolo terminal, eso ya te dije, solo es una carretera, una vía, donde no ocurre un intercambio de gases, es una vía respiratoria que solo permite la entrada y la salida del aire. Pero antes del bronquiolo terminal está el bronquiolo inicial, también es una vía respiratoria. Y antes del bronquiolo inicial está el bronquio terciario, el bronquio secundario, el bronquio primario, la tráquea, la laringe, la faringe y la nariz. Todo eso solo es vía respiratoria. O sea, la vía respiratoria, ¿dónde comienza? En la fosa nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolo inicial y bronquiolo terminal. Allí, como su mismo nombre lo dice, allí termina la vía respiratoria, donde no ocurre el intercambio de gases. Entonces, la vía respiratoria se inicia en las fosas nasales y termina en el bronquiolo terminal. Y la porción respiratoria, profesora, ese comienza en el bronquiolo respiratorio y termina en los alveolos. O sea que fisiológicamente el aparato respiratorio tiene dos partes, una vía respiratoria y una porción respiratoria. La vía respiratoria es donde se produce la entrada y la salida del aire, nada más. En cambio, la porción respiratoria es donde se produce el intercambio de gases. La vía respiratoria está conformada por fosas nasales, por faringe, laringe, tráquea, bronquios extrapulmonares, que son los bronquios que están fuera de los pulmones, y los bronquios intrapulmonares, como son el bronquio secundario, el bronquio terciario. Y el bronquio terciario se va a ramificar en bronquiolo inicial y bronquiolo terminal. Ahí termina la vía respiratoria. ¿Y dónde comienza la porción respiratoria? En el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas partes tiene fisiológicamente el aparato respiratorio? Solo tiene dos partes. Y si nosotros vemos aquí, mira, vemos aquí a la tráquea, aparece el tronco de un árbol y tiene sus ramas, ¿no? Entonces, a toda esta estructura desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, que tiene el aspecto de un árbol, se le llama el árbol bronquial. Ojo que el árbol bronquial comienza en la tráquea. El árbol bronquial comienza en la tráquea y termina en el bronquiolo terminal. Pero eso es fisiológicamente. Y anatómicamente, el aparato respiratorio se divide en dos partes. En una vía respiratoria alta y en una vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta solo está conformado por las fosas nasales y la faringe. Pero luego, mira, cambia de dirección. En la laringe. Entonces, en la laringe comienza la vía respiratoria baja. Continúa con la tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, terciarios, bronquiolo inicial, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alveolo y pulmones. Entonces, anatómicamente, el aparato respiratorio tiene dos porciones, vía respiratoria alta, que está conformado por fosas nasales y faringe, y vía respiratoria baja, que está conformado por laringe, tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolo inicial, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alveolo y pulmones. Todo eso es la vía respiratoria baja. ¿Ok? Bien. Entonces pregunto, fisiológicamente, ¿cuáles son las partes del aparato respiratorio, chicos? Fisiológicamente. La porción conductora y la porción respiratoria. Ya. Vía respiratoria, ¿ya? No es porción conductora. ¿Cómo se llama? Vía respiratoria y vía conductora. No. Ya. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las dos partes del aparato respiratorio fisiológicamente? ¿Cuáles son?
Vía Vía respiratoria. respiratoria alta. ¿Ya? Vía respiratoria. No, fisiológica, hija, fisiológica. Ya, ya. ¿Cuál es? Vía respiratoria y qué más. Porción respiratoria. Vía respiratoria y porción respiratoria. Vía respiratoria y porción respiratoria. ¿En cuál de los dos ocurre el intercambio de gases? La porción respiratoria. En la porción respiratoria. ¿Y la vía respiratoria solo para qué sirve? Es decir, el aire. Conducir ¿Ah? el aire. Para el Para transporte. conducir el aire. Conducir el aire, de entrada el y de aire. salida, de entrada y de salida, ¿ya? De entrada y de salida. Para eso sirve la vía respiratoria. ¿Dónde comienza la vía respiratoria? En las fosas nasales. ¿Y dónde termina? En los bronquiolos terminales. Muy bien. ¿Y dónde comienza la porción respiratoria? En los bronquiolos respiratorios. En el bronquiolo respiratorio. ¿Y dónde termina? En los sacos saculares. Ya, muy bien. Y anatómicamente, ¿cuáles son las dos porciones del aparato respiratorio? Porción alta. Vía alta. Vía No, respiratoria háblenme bonito, ¿ah? Vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. Claro, igual que te aprendes el... Ya. ¿Quiénes conforman la vía respiratoria alta? ¿Quiénes? ¿Quiénes son parte de la vía respiratoria alta? Las fosas ¿Ya? nasales, la faringe. Laringe. Y la faringe. Faringe, sí, sí. Faringe. Solo hay dos, fosas nasales y faringe. ¿Quién es primero, la F o la L en el abecedario? La F. La F. Primero es la F. De eso vas a recordar, faringe. ¿Ya? A veces yo sé que yo te entiendo, a veces igual que tú en algún... ¿Dónde comienza la vía respiratoria baja? La laringe. Laringe, ¿ya? ¿Quién sigue después de la laringe? Tráquea. Tráquea. Luego, ¿quién sigue? ¿Ya? ¿Quién sigue luego? Los bronquiolos. ¿Bronquiolo o bronquio? Bronquios. No, bronquio. ¿Ya? Claro, bronquio, pues. Es igualito que tú dices, tráquea, ¿qué bronquio? Primario, ¿qué bronquio? Primario. Ya, y luego el bronquio primario, ¿en qué se divide? Secundarios. Luego, completo, bronquio secundario. Luego Bronquio te olvidas secundario. cuando no hablas completo, ya. Luego, ¿en qué se divide el bronquio secundario? En bronquiolos. Bronquio terciario. Bronquio terciario. terciario. Ah, ya, cierto, cierto. Ya, y luego el bronquio terciario, ¿en qué se divide? ¿En qué se divide el bronquio terciario? Bronquiolos. Bronquiolo, ¿inicial o terminal? Inicial. Inicial. Ya. Inicial. ¿El bronquiolo inicial en qué se divide? Bronquiolos terminales. Ya, ¿y el bronquiolo terminal en qué se divide? En sacos alveolares. Alveolar. No. ¿El bronquiolo terminal en qué se divide? Mis, no se divide En mis. alveolos. ¿No? ¿Ah? No se divide mis. ¿El bronquiolo terminal en qué se divide? ¿En qué se divide el bronquiolo terminal, chicos? No, no, Camila, no. ¿En qué se divide el bronquiolo terminal? Apúrense, nos gana la hora. Bronquiolo respiratoria. En bronquiolo respiratorio, claro. ¿Y el bronquiolo respiratorio en qué se divide? En conducto. ¿En qué conducto? En el conducto alveolar. Alveolar. ¿Y el conducto alveolar en qué se divide? Ahí sí, saco alveolar. Ah, recién, pues ya. Y ahora el saco alveolar, ¿qué contiene? Alvéolos. A los alveolos. Alvéolos, pues claro, ya. Ahora mira, el pulmón se divide en
lóbulos. Y los lóbulos se dividen en segmentos. Y los segmentos se dividen en lobulillos. ¿Y qué encuentro en este lobulillo? Mira la pantalla. En este lobulillo, mira, está de anaranjado, ¿ve? Entonces acá este lobulillo, mira, también está de anaranjado y le hemos hecho crecer. Ya le hemos aumentado su tamaño. ¿Qué hay en este lobulillo? En este lobulillo está la Saco porción alveolares. respiratoria. La porción respiratoria está en este lobulillo. O sea, si yo te digo que en este lobulillo está la porción respiratoria, o sea, ¿qué cosa voy a encontrar en este lobulillo? Encontraré al bronquiolo respiratorio, al conducto alveolar, al saco alveolar y por lo tanto a los alveolos. Entonces, en este lobulillo, si se encuentra el bronquiolo respiratorio, se encuentra el conducto alveolar, se encuentra el saco alveolar, se encuentran los alveolos, o sea, en este lobulillo va a ocurrir el intercambio de gaseoso, el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque en este lobulillo está la porción respiratoria, que es donde ocurre el intercambio de gases. Por eso al lobulillo nosotros le llamamos porción respiratoria. La porción respiratoria, ¿dónde se encuentra? La porción respiratoria, ¿dónde se encuentra? En este lobulillo. Por esa razón, decimos que el lobulillo es la porción funcional del aparato respiratorio. Y científicamente, cuando yo quiero decir porción funcional, le llamamos parénquima pulmonar. ¿Qué significa parénquima pulmonar? Porción funcional. ¿Y por qué decimos que el lobulillo es el parénquima pulmonar? Porque es la porción funcional. ¿Y por qué la porción funcional? Porque ahí está la porción respiratoria donde va a ocurrir el intercambio de gases. Pero exactamente ¿dónde va a ocurrir el intercambio de gases? En el alveolo. Por lo tanto, al alveolo se le considera como la unidad funcional del aparato respiratorio. Entonces, ¿quién es la unidad funcional del aparato respiratorio? El alveolo. ¿Y quién es el parénquima pulmonar? El lobulillo. No confundas, ¿ah? El parénquima pulmonar es la porción funcional. ¿Y quién es el parénquima pulmonar o la porción funcional del aparato respiratorio? El lobulillo. ¿Y quién es la unidad funcional del aparato respiratorio? El alveolo. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto de aire ingresa cada vez que inspiramos? 500 mililitros de aire. 500 mililitros de aire. ¿Ya? Pero de los 500 mililitros de aire, solo cuánto de aire llega a los alveolos. Solo llega 150 mililitros de aire. Solo llega a 350 mililitros de aire. Vuelvo a repetir. De los 500 mililitros de aire que ingresa desde la fosa nasal hasta el alveolo, solo llega al alveolo 350 mililitros. O sea, ¿cuántos mililitros de aire queda en la vía respiratoria? O sea, en las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, hasta el 150. bronquiolo terminal. 150. 150 mililitros, claro. Y esos 150 mililitros no se va a intercambiar, pues, porque está quedando en la vía respiratoria. Y ya hemos dicho que en la vía respiratoria no hay intercambio de gases. No hay intercambio de gases, ¿ya? Entonces, solo llega a 350 mililitros de aire a los alveolos. Y los 150 está quedando en la vía respiratoria. Y a esa vía respiratoria, porque no ocurre el intercambio de gases, se le llama porción muerta anatómica del aparato respiratorio. ¿Por qué se le llama la porción muerta anatómica del aparato respiratorio? Porque no ocurre el intercambio de gases. No ocurre el intercambio de gases. ¿Ya? Por eso se le llama la porción muerta anatómica. Ponemos aquí, chicoteándose mi laptop. Ya, ponemos aquí.
para no olvidarnos. ¿Ya? Porción, vamos a reducirle de tamaño. ¿Ya? Vamos acá. Porción. Un ratito. A ustedes se los voy a escribir, a sus otros compañeros no les he escrito, ustedes se marean, pues por eso tengo que escribirles. Ya, porción muerta anatómica. Ya. Entonces, la porción muerta anatómica viene a ser la vía respiratoria. Entonces, ¿cuánto queda de aire acá? Queda 150 mililitros de aire. ¿Ya? 150 mililitros. Muy bien. Ahora, alguien dirá por ahí, Miss, ¿y el intercambio de gases ocurre en todos los alvéolos? No, no ocurre en todos los alvéolos. O sea, habrán alvéolos donde no ocurre el intercambio de gases. Entonces, en esos alvéolos que no ocurre el intercambio de gases, se le llama la porción muerta fisiológica. Entonces, la porción muerta fisiológica, ¿quiénes son? ¿Son todos los alvéolos? No. Solo son algunos alvéolos. Ponemos acá, algunos, no todos. Entonces, el aparato respiratorio, chicos, tiene dos porciones muertas. El aparato respiratorio tiene una porción muerta anatómica y tiene una porción muerta fisiológica. ¿Ya? ¿Y quién es la porción muerta anatómica? La vía respiratoria. ¿Y quién es la porción muerta fisiológica? Viene a ser algunos alvéolos donde no ocurre el intercambio de gases. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Estoy ya viendo en una pregunta de examen, por eso te estoy hablando de eso. Ok. Ahora, los alvéolos, mañana 7 en punto, chicos, ¿ah? Los alvéolos, vuelvo a repetir, son como unas bolsitas y esas bolsitas están formadas por células epiteliales. Los alvéolos tienen células epiteliales. ¿Ya? Vamos a agrandar esto. Vuelvo a repetir. Tenemos a los alvéolos, miran, parecen unas bolsitas. ¿Y por qué te hablo del alvéolo? Porque es allí donde va a llegar el aire para que pueda producirse el intercambio de gases. Entonces, el alvéolo, mira, son como bolsitas que están formados por células epiteliales que son planas y también por células epiteliales que son cúbicas o cilíndricas. Las células epiteliales que son planas se les llaman neumocitos tipo 1 y las células epiteliales que son cúbicas o cilíndricas o redondas son neumocitos tipo 2. Neumocito tipo 1 son células epiteliales planas y el neumocito tipo 2 son células epiteliales cúbicas o cilíndricas o redondas. Las células epiteliales planas se encuentran en menor cantidad en comparación a las células epiteliales cúbicas. O sea, el neumocito tipo 1 se encuentra en menor cantidad. De todas estas células que hay en el alvéolo, el neumocito tipo 1 solo encontramos el 40% y al neumocito tipo 2 lo encontramos en un 2%. 2%. Pero estos neumocitos tipo 1, como son planos, son alargados. Y si son alargados, ocupan mayor espacio. Entonces, ¿cuánto de espacio van a ocupar estos neumocitos tipo 1 en todo el alvéolo? El 95% de todo el alvéolo. Y el neumocito tipo 2 va a ocupar solo el 5%. O sea, el neumocito tipo 2 son las más abundantes, pero son los que van a ocupar menor espacio.
Si digo que son las más abundantes, ¿cuánto de neumocitos tipo 2 hay en el alveolo? El 60%, y neumocito tipo 1 solo el 40%. Pero el neumocito tipo 2, como es aplanado, ocupa mayor superficie en el alveolo, 95%, y el neumocito tipo 2 solo el 5%. Pero no son las únicas células que voy a encontrar en el alveolo, sino también voy a encontrar otra célula que viene a ser el macrófago, a la cual se le llama la célula polvo. La célula polvo, como es un macrófago, va a servir para poder fagocitar cualquier cuerpo extraño que hay en el aire. O sea, esta célula polvo va a servir para filtrar el aire dentro del alveolo. Estas células epiteliales, como es el neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2, no van a estar así sueltas, sino que van a estar descansando sobre su piso, sobre su alfombra. ¿Y cómo se le llama su piso? Como es su piso, se le llama membrana basal, de base. Entonces, esta membrana basal está formada por fibras colágenas y por fibras elásticas. Entonces, la pared de un alveolo está formada por neumocitos tipo 1 y neumocito tipo 2 y por membrana basal. Este neumocito tipo 1, number one, chicos, número 1, neumocito tipo 1, va a servir para el intercambio de gases, permite el intercambio de gases. Cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, los pulmones estaban cerrados, los alveolos estaban cerrados. Cuando yo digo cerrado, a eso le vamos a decir estaba colapsado. Estaba colapsado. El alveolo estaba cerrado, estaba colapsado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no respirábamos, pues cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, no respirábamos. Porque los alveolos estaban cerrados, no había intercambio de gases. Entonces, si no respiramos, alguien dirá por ahí, Miss, entonces, las células de un feto no reciben oxígeno. Sí reciben oxígeno. ¿De dónde? Si no respirábamos. Ah, lo reciben de la madre. Desde la placenta, el cuerpo del feto recibe el oxígeno desde la placenta a través del cordón umbilical. Ese oxígeno, esa sangre con oxígeno recorre desde la placenta hasta el cuerpo del feto. Y el CO2 del cuerpo del feto se expulsa también por el cordón umbilical hasta la placenta. O sea, a nivel de la placenta se va a producir el intercambio de gases. Por lo tanto, a la placenta se le considera como el pulmón fetal. Entonces, cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, solo teníamos neumocitos tipo 1. ¿Qué ha ocurrido con estos neumocitos tipo 1? ¿Qué forma tenían los neumocitos tipo 1? ¿Plano o cúbico? Plano, Miss. Planos. Plano. Oye, eso tienes que dominar, ¿ah? Plano. Plano, plano. Muy bien. Entonces, a las 28 semanas de nuestra vida fetal, cuando yo digo 28 semanas, ¿cuántos meses es 28 semanas? ¿Cuántos meses es 28 semanas, chicos? No escucho. ¿Cuántos meses es? 7. 7 meses. Por fin, alguien que ha agarrado su maíz, su piedrita y... Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué ha pasado con estos neumocitos tipo 1 a las 28 semanas de nuestra vida fetal? El neumocito tipo 1 ha comenzado a crecer. O sea, Miss, ¿no teníamos neumocito tipo 2? No, no teníamos. No teníamos neumocito tipo 2. ¿Qué ha ocurrido a las 28 semanas? Este neumocito tipo 1 ha comenzado a crecer y ha dado origen al neumocito tipo 2. Entonces, ¿de dónde se ha originado el neumocito tipo 2? Del neumocito tipo 1. O sea, ¿para qué sirve el neumocito tipo 1?
le da origen al neumocito tipo 2. Este neumocito tipo 1 comienza a crecer a las 28 semanas y a las 32 semanas ya terminó su crecimiento. O sea, a las 32 semanas ya tenemos neumocitos tipo 2. 32 semanas, ¿cuántos meses es? ¿Cuántos meses? Ahora van a padecer de nuevo. 8 meses. 8 meses, ya. O sea, a los 8 meses todavía recién tenemos neumocitos tipo 2. ¿Y para qué sirve el neumocito tipo 2? Esto te van a preguntar en el examen. Mira, escuchan. Entonces, el neumocito tipo 2 fabrica una sustancia que es parecida a un aceitito, llamado sustancia surfactante tensoactiva. La sustancia surfactante tensoactiva es una sustancia que está formada por glucoproteínas, o sea, azúcares con proteínas, por lipoproteínas, o sea, lípidos con proteínas, glucoproteínas, lipoproteínas. Y también está formado por un lípido llamado dipalmito fosfatidilglicerol. Dipalmito fosfatidilglicerol, ¿ya? ¿Y para qué sirve esta sustancia surfactante tensoactiva que es producida por el neumocito tipo 2? ¿Para qué sirve? Esta sustancia surfactante tensoactiva es el que abre al alveolo. Y si se abren los alveolos, se va a abrir el pulmón. Y si se abren los alveolos, va a ocurrir entonces el intercambio de gases. O sea, que la sustancia surfactante tensoactiva evita que esté cerrado el alveolo. Cuando yo digo cerrado, hemos dicho que eso es colapsado. O sea que la sustancia surfactante tensoactiva evita el colapso alveolar. Entonces, ¿a partir de cuántos meses recién podemos respirar, chicos? De los 8 meses, Miss. A partir de los 8 meses, ya. Entonces, ¿qué ocurre con los niños que nacen a los 7 meses? ¿Qué puede pasar en ellos? Cuenten. Dificultad respiratoria. Puede haber ese Ya. colapso alveolar. Ya, ¿qué más? ¿Ya? La betametasona, una ampolla cada 24 horas por 2 días. Entonces, esa betametasona, ¿para qué va a servir? Va a estimular la maduración del neumocito tipo 1 a neumocito tipo 2. Así, rapidito nada más. Se estimula la maduración de neumocito tipo 1 a neumocito tipo 2. Entonces, si ese pequeñín ya tiene neumocito tipo 2, o sea, ya producirá sustancia surfactante tensoactiva, se abrirá el alveolo, se abrirán los pulmones y podrá respirar. O sea, ya que nazca, pues ya. ¿Quieren nacer? Ya nazca, pues ya, nace. No importa ya. Ya con tal que tengas ya tu neumocito tipo 2. Eso es lo que va a ocurrir. Si no hay betametasona, porque a veces los puestos de salud no tienen betametasona, habrá dexametasona. Ahí en la dexametasona aplicarás una ampolla cada 12 horas por 2 días. ¿Cuántas ampollas? ¿Cuántas? ¿Cuántos dijo, Misita? Cada 12 horas una ampolla por 2 días. 4. 4 ampollitas. Ya. Claro que la dexametasona no tiene mucho efecto, ¿ah? Pero si no hay, ¿a qué te queda? Pues si no hay betametasona, metes nada más, pues intramuscular la dexametasona. Muy bien. Entonces pregunto, ¿dónde ocurre el intercambio de gases? ¿En el neumocito tipo 1 o neumocito tipo 2? Neumocito tipo 2. Neumocito tipo 1. Ay, Neumocito ay, ay. tipo 1. Ah, no, El neumocito 1. tipo 1, tipo 1. Tipo 1. Ahí ocurre el intercambio de gases. En el tipo 1. Ya, creo que no entiendes castellano. Inglés, ya. Number 1. Neumocito number 1. Ahí ocurre el intercambio de gases. Y yo no entiendo tampoco inglés. Ya, ¿qué he hecho entonces? Pues, en el neumocito número Hook. ¿Y quién evita el colapso alveolar? ¿El neumocito number 1 o number 2? ¿Quién produce la sustancia surfactante tensoactiva? El tú. Tú, Miss, tú. Ya, tú, ya. Algunos dirán, no, yo no entiendo. Ya, en el neumocito número Cook o número Ishkai. Ishkai. Ya, muy bien. Ahí, Ishkai, por ahí va, ya. Muy bien. Entonces, ¿y quién da origen al neumocito tipo 2? El neumocito 1. Ya, entonces el neumocito tipo 1 sirve para el intercambio de gases y permite y le da origen al neumocito tipo 2. Y el neumocito tipo 2 produce la sustancia surfactante tensoactiva.
el cual evita el colapso alveolar. Ahora, entre alveolo y alveolo hay un orificio, que es el poro de Kohn. Y el poro de Kohn permite la comunicación entre ambos alveolos. Y alrededor del poro de Kohn hay un músculo circular que es un esfínter. ¿Por qué digo que es un esfínter? Porque este músculo circular, cuando se contrae, cierra el poro de Kohn y cuando se relaja, abre al poro de Kohn. Entonces, cuando llega el aire al alveolo, a veces llega grandes cantidades de aire a un alveolo, entonces ese airecito va a ejercer presión sobre la pared del alveolo y el alveolo, como tiene fibras elásticas y colágenas, se va a estirar. Pero a veces cuando hay bastante oxígeno, bastante aire que ha entrado al alveolo, entonces esa presión de aire estira al alveolo y puede romper al alveolo. Pero eso no va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque se abre el poro de Kohn y ahí el aire de este alveolo pasa al otro alveolo. Entonces, de esa manera se descongestiona el aire de este alveolo porque está pasando al otro alveolo. Entonces, ¿para qué me sirve este poro de Kohn? Me sirve para equilibrar la presión de aire entre los alveolos. Equilibra la presión de aire entre los alveolos y permite la comunicación entre los alveolos. ¿Ya? Para eso sirve, chicos. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo